¿Cómo está hoy Liliana Regueiro? Bien, estoy mejor, estoy recuperándome. La verdad ha sido eh, un proceso bastante, bueno, no me puedo quejar porque tengo mucha gente, principalmente mi familia, que me ha apoyado, ¿no? Y amigos muy cercanos que saben cuál es mi lucha, ¿no? Y lo que me cuesta un montón de cosas. Y ellos son los que se dieron cuenta que yo no estaba bien. Entonces, dijeron hasta acá, ¿no? O sea, y aparte por muchas situaciones que ahora vamos a ir tocando, ¿no? Pero eh, me siento mucho mejor. Sé que necesito sacar, si bien es duro todo este proceso, pero es necesario para mí, como tú decías, contar todo hasta el final, eh, porque necesito terminar de sanarlo y sé que ha ayudado a mucha gente. Y eso ha sido gran parte, los mensajes muy buenos y lindos que me ha mandado mucha gente en todo este tiempo para recuperarme. También porque mucha gente se ha sentido identificada con la historia, ¿no? Y que les está ayudando a despertar, ¿no? Y eso es impresionante. Así como yo estoy despertando, ¿no? En toda esta situación, porque muchas veces no se hablan de lo que son los abusos psicopáticos, ¿no? O sea, casi nunca se tocan estos temas y eso era uno de los principales objetivos míos cuando empecé con el canal, ¿no? O sea, era poder verlo a lo que nos pasó desde el lado psicológico. Liliana, ¿qué te llevó para que nos quede en claro frenar esta situación de la primera temporada que no la pudiste, tengo entendido que no la pudiste finalizar, no está terminada la primera temporada? Y te voy a hacer preguntas puntuales, Ujú, porque si no parece que hay cierta reiteración. ¿Fue un tema de salud física? ¿Fue un tema de salud mental? ¿Fue un tema de bullying? ¿Fue un tema de amenazas? ¿Fue un poco de cada una de esas situaciones? ¿Qué es lo que fue realmente para matar, digamos, el fantasma de las especulaciones? Por eso te lo preguntamos de manera directa a ti. ujú. No, bueno, fueron un cúmulo de varias cosas, en realidad. Eh, sí hubieron muchos mensajes, mucho acoso de manera privada, mucha presión de otro tipo que no quiero ahondar, ¿no? Em, y también, como tú dices, de salud mental. Por supuesto, yo he desbloqueado situaciones muy fuertes. He estado desbloqueando situaciones que, como yo las tenía escritas en mi diario, y lo había dejado ahí, nunca más quise, de hecho, ni siquiera los libros de otras personas he leído. Yo sí creo que Gloria es una víctima y te voy a decir por qué. Porque Gloria empezó con Sergio desde los 15 años, una cosa así. Gloria lleva como 14, 15 años viviendo con él. Entonces yo creo que si vives tanto tiempo con una persona que está enferma de sus facultades mentales, pues yo creo que Gloria ya está mal. Y ahora, eh, con la información que hay, o sea, en aquella época no teníamos acceso tan fácil y cuando lo tenía no quería saber nada, o sea, quería sobrevivir, quería salir de todo eso y no me informé. Ahora he entendido tantas cosas, ¿no? O sea, es terrible cuando empiezas a escuchar, hay gente que se me ha acercado también, o sea, que han sido víctimas de cosas similares, ¿no? Entonces, entiendes muchos procesos y dices, wow, o sea, esto me pasó y empiezas a caer en la cuenta, si bien yo sabía que era terrible, no entendía lo terrible todavía, lo grave. Nunca quise hacerles daño. Éramos unas niñas, ahora somos mujeres. Y ahora sí sabemos lo que hacemos y lo que decimos, independiente de que haya o no una televisora detrás. Nunca le dije a mi padre en su momento y él me reclamaba hasta último momento lo mismo. ¿Por qué no me dijiste? De lo que me pasó. Es como que no había caído en la cuenta, no había caído realmente y eso me llevó a tener un momento de mucha oscuridad, por supuesto, ¿no? Yo los he tenido en otros momentos y mi familia se dio cuenta que no podía seguir, que necesitaba un tiempo, ¿no? Respirar, tomar aire y dejarme ayudar un poco, ¿no? Pero también es parte de lo que me ha pasado ya anteriormente. Lo que pasa es que, como te digo, es necesario.
hacer este proceso, por más doloroso que sea, para terminar de sacarlo, para terminar de sanar completamente. Y sí, es doloroso, pero sí fue un cúmulo de muchas cosas y es importante hablar de la salud mental, ¿no? O sea, es muy importante que también son temas que no se tocan. eh, y tener la gente correcta al lado que te apoye, ¿no? Y que te ayude a salir de eso y que también te cuide, ¿no? Te- No, porque además, viste con qué naturalidad, digamos, en el mal sentido se habla. Ay, no, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado en varios casos de otra índole. Ay, no, tiene ataques de pánico. O tuvo un ataque de pánico como si fuese una cosa menor. Y la persona que sufre de un ataque de pánico siente que se está muriendo, siente sí, que es se va a horrible. morir. Entonces, tan livianamente la gente que no lo padece dice, ay no, tiene ataques de pánico, como diciendo hasta casi que se los inventan. Digo, me parece que uno debería ser un poco más cuidadoso, volvemos a lo mismo con la salud mental. Me parece que uno Sí, debería ser un totalmente. poco más cuidadoso. Y entender que existe, ¿no? Que estos problemas existen. Lo que pasa es que mucho, a veces no se habla, o las personas que lo están padeciendo no lo hablan porque no son comprendidos, ¿no? ¿No? O sea, o porque siguen el día a día, porque tenemos que seguir en este mundo en el que todo el tiempo tenemos que estar bien y seguir y no contar, y cuando uno se abre, a veces eres mucho más juzgado, ¿no? Por contar lo que te pasó. Entonces, a veces es complicado, estos temas son muy complicados. Yo he sufrido de ataques de angustia y eso no se puede explicar, o sea, se siente, es físico, ¿me entiendes? Entonces, eh, hasta que no te pasa, no lo entiendes. Y también Eh, entiendes, y eso te hace dar cuenta de que necesitas pedir ayuda, ¿no? Es que ya es el momento de pedir ayuda, ¿no? claro. Liliana, desde que decidiste formar parte o contar la historia a través de la serie Ella Soy Yo, y cuando comenzaste con tu propio podcast a través del canal de YouTube, que se llama Liliana Regueiro, o ¿qué nombre tiene el canal de YouTube? Porque hay gente que me preguntó que todavía no ha podido ver las temporadas y me interesa bueno, poderles dar el dato, porque me lo han Ujú. preguntado en privado y ahora que te tenemos, quiero realmente saber bien cómo es para decirle a la gente. Yo lo vi, digo, yo sigo las historias de todas. El podcast de María Raquenel, la serie de Gloria Trevi, porque digo, para hablar hay que hablar también con conocimiento de causa. Entonces, también me interesa comparar la historia que pude ir investigando en cada una de las víctimas, si después coincide o no coincide con lo que cuentan frente a las cámaras, porque muchas veces no coincide por miedo, por un montón de cosas. ¿Cómo es el canal? El nombre del canal es mi nombre, o sea, completo, Liliana Soledad Regueiro, y el nombre también es Estafador de Sueños. Se puede buscar de las dos formas, Estafador de Bien. Sueños o como Liliana Soledad Regueiro. Ahora, este estafador de sueños, que todo el mundo sabe que hace referencia a Sergio Andrade, este monstruo, este pedófilo, este abusador, este degenerado, este violador, este golpeador, este psicópata, esa basura de persona, ese monstruo llamado Sergio Andrade. A partir de que comenzaste a contar tu historia, se acercó, trató de comunicarse, sabes dónde está, porque también se ha especulado mucho en un periodismo amarillista donde empezaron a inventar, está en España, ingresó a un hospital, tenía apendicitis, se han dicho un montón de cosas que ninguna la pudieron comprobar. Yo envié gente que vive en Madrid a averiguar al Hospital 12 de Octubre. No hay registro alguno de Sergio Andrade. Ni por la guardia del hospital, ni por el hospital, ni que estuvo internado, ni que fue operado, ni que estuvo 5 minutos para tomarse la presión. Entonces, digo, quizás ustedes saben
dónde está, quizás tú sabes dónde está, y también lo que nos interesaría saber es si él trató de acercarse a ti en este tiempo como para amedrentarte, quizás como para callarte, para silenciarte. No, no sé, y si lo supiese, obviamente lo reportaría, ¿no? O sea, sería para mí es fundamental que se lo encuentre, ¿no? O sea, no, al contrario. Creo que lo principal que una de las víctimas quiere, o sea, o todas las víctimas queremos es que se lo encuentre. Por lo menos yo, en mi caso, hablo por mí. Por supuesto, lo reportaría, ¿no? Y quisiera saber, por supuesto, pero no tengo idea, no tengo idea de dónde está, y ojalá que se lo pueda encontrar, ojalá, ojalá. ¿Crees que quizás también todavía aún está protegido por ese familiar, más directamente su hermano, que estaba en su momento muy vinculado y que sigue muy vinculado a la política, a lo jurídico y demás, porque recordemos que es abogado? ¿Crees que sigue teniendo la protección de ese hermano al cual le regaló un hijo? La verdad que no tengo idea, ¿no? O sea, yo puedo hablar de lo que yo sé de antes. Actualmente no podría decir o dar mi juicio sobre cosas que no sé. Sí pienso, de alguna forma u otra, no sé si por él, pero seguramente está siendo protegido por alguien, o sea, porque es raro que no se lo encuentre. Y eso sí, me parece muy, muy raro, pero no te podría decir ni por quién, ¿no? Porque no tengo idea. Yo estoy muy lejos de saber, la verdad, en ese aspecto y también actualmente nunca me ha contactado. Hace muchos años atrás sí, intentó contactarme, pero actualmente no. Eh, Tampoco le daría, ni le contestaría nada, ¿no? O sea, porque imagínate a un psicópata, si tú le das pie, eh, es terrible, ¿no? O sea, son terribles para manipular y toda esa historia. No es que yo le tenga miedo, yo entiendo cómo funcionan ahora, ¿no? Pero seguirles el juego es... No solamente no la violé, no la rapté y no la corrompí. Y aquí quiero además señalarte una cosa. Una situación muy diferente es que haya tenido yo un relacionamiento con ella. Yo con cierta edad, ella con otra. Niña no, yo estaba consciente de que era lo que era, una adolescente. Cuando te Claro. quiso contactar en aquella época, años después de lo sucedido, él creo que ya había salido de la cárcel en ese momento, ¿no? Cuando te quiso contactar, no le respondiste nada, digamos, No, te no, mantuviste en silencio. no, lo absoluto. No, 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 no. O sea, para mí fue choqueante en ese momento. Estamos hablando de hace mucho, en 2009, ¿no? Pero, pero no, porque es entrar al juego de ellos, ¿no? Liliana, tú no fuiste una de las víctimas que tuvo hijos de Sergio Andrade, como sí la gran mayoría, por lo menos de las últimas víctimas, porque también tenemos que decirle a la gente que no fueron estas 10 últimas víctimas que estaban en Río de Janeiro, que a lo largo de la vida delictiva de Sergio Andrade hubo más de 50 víctimas. Hubo víctimas que duraron un día, 2 días, una semana, un mes. O sea, Ujú. pasaron muchas víctimas que no les saben el nombre, no conocen la cara, o sea, pero hubo muchísimas víctimas. En ese lavado de cerebro que traíamos, engañamos a nuestros papás queriendo ser leales a una persona que no se merecía nuestra lealtad. Mira, 20 años que me guardé todo y nunca hablé Ay. ni con mi madre lo que viví. Y ahora que me he podido desahogar, siento que no fue mi culpa, porque todos estos años me culpaba que era mi culpa. Hace años que yo no sabía pedir comida. Mi esposo me decía, ¿qué quieres de comer? Y yo le decía, lo que tú quieres, si tú quieres. Sí, siempre. Hace años. A mí me gustaría, si puedes, que compartas con el público que nos está viendo en este domingo un sueño recurrente que tuviste durante muchos años, a pesar de que tu hijo, gracias a Dios, no es hijo de ese monstruo. ¿Te acuerdas el sueño que tenías durante mucho tiempo en una cuestión de que aparecía él y de alguna manera se llevaba a un hijo que no era suyo, pero que sí era Ujú. tuyo?
Sí, lo ¿Cómo que fue pasa es eso? que es parte del trauma, ¿no? Del trauma que tiene una persona que ha sido víctima de este tipo de personajes, em, y de haberlo visto también, ¿no? O sea, eso es muy importante que se entienda que acá, fuimos víctimas no solamente las mujeres que estábamos ahí, sino los hijos, los niños. Y eso no se ha explicado bien, ¿no? O sea, durante el proceso a veces se habla solamente de una sola víctima, ¿no? Que fue fatal y es terrible, pero los niños también fueron víctimas de este ser. eh, y, y lamentablemente eso me tocó verlo y creo que es parte del trauma que me quedó, ¿no? Porque él siempre te hacía daño a través de lo que más querías, ¿no? Y siempre dijo que nos iba a hacer daño a través de lo que más queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sueño recurrente que he tenido durante años, que ha sido el volver ahí, y es tan real y es tan terrible, porque cuando uno logra liberarse, volver a vivir lo que ya vivías antes, pero es impresionante porque lo vives nuevamente, pero ya con mi hijo dentro. Y que él, como siempre, se ocupa de quitártelo, ¿no? Eh, es terrible. Para mí es lo más traumático, y al día de hoy, hasta hace poco, lo sigo teniendo, ¿no? Porque siempre me toca lo que más duele, ¿no? O volver al grupo. Hasta hace poco volví a tener esos sueños de estar otra vez ahí, ¿no? Y de entender que lo que está sucediendo y yo pensar, tengo que decirle que sí para a seguirle el juego, ¿me entiendes? O sea, en mi cabeza para poder sobrevivir. Entonces, es terrible, es terrible. Es horrible la sensación y eso, por eso te digo, es parte de haber vivido situaciones tan dolorosas que te dejan marcado y haber visto lo que él hacía con estos niños, de separarlos de su madre, de no poder compartir, ¿me entiendes? O de castigarte a través de los niños, ¿no? O sea, es terrible. Liliana, la gente mal o bien contada, con aciertos o con errores, con omisiones, con mentiras, sabe de forma general parte o gran parte de la historia, por lo menos el global. A partir de la serie, del podcast de María Raquenel y demás. Ahora es tu tiempo, es tu turno, es tu podcast. La gente quiere saber qué fue lo que sucedió con la víctima, con la única víctima fatal de esa historia, que nunca se supo ni quedó claro. Yo creo que tampoco ustedes, porque no eran médicos, no hubo oportunidad de que la lleven a que la pueda revisar un médico, ni siquiera una enfermera. Pero la gente quiere saber qué sucedió los días anteriores a esa muerte. ¿Por qué justo ese día estaban todas cuando en realidad las tenía divididas en dos departamentos, uno en el centro de Río de Janeiro y el otro en Barra de Tijuca? ¿Y qué sucedieron las horas posteriores y los días posteriores? No te vamos a pedir que lo narres aquí porque para eso está tu podcast, pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a seguir contando en la segunda temporada, como viniste contando con lujos de detalles, minuciosamente, qué fue lo que pasó con cada persona, con cada situación? Entonces yo salí muy temprano con Sonia. Wendy se quedó a cuidar a los niños. Pasamos a la iglesia y después fuimos a buscar a un lugar donde enterrar el cuerpo. Yo me quedé haciendo ejercicio, Mari entró a la cocina y la puerta de la cocina está enfrente del cuarto del medio. Salió Mari de la cocina, entró al cuarto de los niños, agarró la maleta, se la metió a la cocina, se encerró. Sí, sí, por supuesto. O sea, es parte para mí es muy importante, ¿eh? Y son muchas otras situaciones que tampoco se supieron, ¿no? O sea, y que nunca se han ahondado y que creo que eso es lo que lleva a entender el por qué también llegamos hasta ahí, ¿no? Eh, hay cosas que, que para mí también son incomprensibles, ¿no? Son muy incomprensibles, pero
pero sí es importante contar cada detalle y explicarlo bien y por eso es que me animé a contar la historia. O sea, yo no digo que yo tengo la verdad, ¿no? Absoluta, por supuesto, pero sí para mí es importante que se sepa cada proceso para que el final se entienda, ¿no? Se pueda entender. Ahora, de esta situación ahí, ese momento, ese día tan terrible, fueron testigo todas. La pregunta es, al momento de que sucede lo que sucede con Ana Dalai, ¿estaban todas o alguna se había ido a hacer un mandado, alguna había ido a la peluquería, alguna había ido a... Eso es lo único de alguna manera que por ahí nos interesaría saber porque han salido como muchas versiones, ¿no? Entonces, ¿estaban todas ese día o no estaban todas? Yo creo que si escuchan o han escuchado las versiones de cada una, estábamos todas. O sea, estábamos todas y no quiero ahondar tanto porque te digo, lo voy a comentar y lo voy a contar, pero creo que ya saben que estábamos todas. No hay forma de decir que no estábamos todas. O sea, eso estamos todas de testigo que estábamos todas. Se mandó a Katia a buscar a la niña. Katia fue, cuando regresa trae a la niña. Yo la veo porque ellos todavía seguían hablando con Carla. Y como te digo, yo estaba parada en la puerta y Katia del lado derecho llega y la veo de atrás a la niña y la niña tenía un ojo semiabierto y el otro cerrado y la boca abierta así con varios globos de leche, yo supongo, pero ya eran secos. Y yo dije, pues o sea, no la veía bien, o sea, supuestamente no era algo normal. Pero tampoco quise alarmar, porque dije, a lo mejor si yo los alarmo y a lo mejor acaba de vomitar y recién pasa eso, o sea. Entonces, y como Katia no dijo nada al regresar, no dijo hoy ni mostró preocupación, pues a lo mejor está medio dormida, no pasa nada. Y en ese momento él nos pregunta, pues terminan de hablar y pregunta, ve hacia la niña, ¿y cómo está? ¿Está despierta? Algo así pregunta. Y Katia, ahí es cuando la quiere despertar, la mira y dice, ¡ey! O sea, ¡ey! Le decía a la niña. Y ve que no reacciona y le ve los globos, yo creo, y entonces es como que le dio desesperación y él le dice, a ver, muéstramela. Y cuando se la muestra, ve la cara con los globos, Gloria la ve y dice, empieza a gritar y dice, ¿qué le pasó a mi niña? ¿Qué le pasó a mi niña? Y ahí empiezan los gritos, Gloria, pero, o sea, empezó a gritar muy fuerte, él se le echó encima a Gloria para que se callara, para taparle la boca. Ahí Mari corrió inmediatamente, agarró a la niña, se la quitó a Katia y se la llevó al cuarto donde ellos estaban durmiendo. Fui yo, corrí detrás de Mari, ahí empezamos a hacerle, o sea, yo le empecé a dar reanimación a la niña. Le abrí la boquita, le empecé a dar respiración boca a boca, le empecé a dar la reanimación con las manos. Lo que era Mari con las piernitas, le estaba tratando de movérselas, estaba un poco muy entumecida la niña ya. Y es lo raro de ese momento, ¿no? De lo que Bien. sucedió, pero no voy a ahondar más en eso. No, claramente, perdón, pero yo tengo en mi investigación, uno de los puntos y de los focos es el deceso de Ana Dalai, porque ustedes están con vida y pueden contar la historia, Ana Dalai no, y creo que Ana Dalai es una deuda que tenemos todos con esa bebé, con ese alma, todos, porque o por mirar para otro lado, o porque la policía no quiso hacer su trabajo como debería haberlo hecho, porque el fiscal no quiso hacer su trabajo como debería haberlo hecho, o porque el juez se focalizó en las víctimas, o porque la prensa se focalizó también en las víctimas y en el amarillismo. Digo, me parece que Ana Dalai es una deuda de todos. O sea, en ese momento yo no tenía tiempo de detenerme a ver las cosas. Yo lo que quería era salir adelante. Quería levantarme por mi trabajo, por mi música y no voltear hacia atrás. Para mí buscar justicia también era una especie de venganza. Y a mí no me gusta la venganza. Como sociedad, de todos, porque era una niña que con 33 días de vida en cautiverio murió de manera misteriosa.
de manera misteriosa. No se sabe realmente si alguien la mató, si hubo una muerte de cuna, no se sabe. No podemos especular tampoco con eso, serán las personas que estuvieron ahí quien puedan decirlo. Pero digo esto, de repente, esta historia, estuviste la persona que tuvo que llevar el bolso, un bolso que en realidad nunca supiste si adentro estaba la niña o no. Lo que le haya pasado, que no estuve, y lo digo ya por última vez porque ya es un tema que ya basta, porque ya lo he dicho muchas veces, yo no estaba cuando la niña falleció. Eso también internamente a ti te debe movilizar mucho, porque no es lo mismo que te hayan engañado y que te hayan dicho aquí estás llevando una niña y en realidad no era, y por ahí era un pollo, por decirlo de alguna manera. Digo, eso internamente a ti, y además haberte obligado a hacer algo que no querías, que además, digamos, y me corrige si no es así, que cada una cumplió un rol, como cada una cumplía un rol ordenada, dándole la orden Sergio Andrade, en situaciones que quizás no querían. Todo el tiempo era así. O sea, nosotras, nada era maquinado por nosotras, Maximiliano, o sea, yo creo que todavía nadie entiende que era así. O sea, ahí ninguna de nosotras decidíamos qué hacer. O sea, no había nada que nosotras decidiéramos. O sea, si yo quería ir al baño, tenía que pedir permiso. Si quería tomar un vaso de agua, tenía que pedir permiso. O sea, yo no me podía levantar de un sillón si me habían ordenado sentarme en un sillón si no pedía permiso. O sea, todo estaba totalmente manipulado por este ser. Pero además de eso, o sea, para mí es un tema, te digo, muy delicado, y que siempre lo he tratado con mucho respeto. Mucha gente a veces critica que yo no puedo hablar del tema, o que cuando en realidad he sido de las personas más perjudicadas con ese tema, ¿no? Em, a la que de alguna forma u otra, se le ha usado de escudo, ¿no? Para no tomar responsabilidades, otras personas. Entonces, que yo haya dicho la verdad en su momento con la intención de que se hiciera justicia, de que se supiera, no quiere decir que yo soy, porque se han cansado de pegarme con ese tema y al día de hoy lo hacen. em, Te mandan mensajes privados, ¿no? Diciéndote, acuérdate de lo que tú hiciste, lo peor, lo más horroroso del grupo lo hiciste tú. O sea, ¿cómo saben? O sea, ahora yo soy la peor hasta que él, ¿me entendés? Sí, O sí, sea, sí.